Te explicamos cómo diligenciar el documento de carga masiva de documento soporte. Estando en Tributo, debes ir al módulo de cargar archivos. Si aún no tienes la plantilla de la carga masiva de documento soporte, puedes descargarla dando clic en el botón de la parte superior derecha que dice Descargar plantilla. Al abrirla verás este documento Excel. La plantilla se compone por dos hojas. La primera se llama Base Documentos. Es allí donde vas a diligenciar tus documentos soportes. Y la segunda hoja se llama Guía Tablas para configurar, la cual te va a servir para diligenciar correctamente tus documentos soportes. En la primera fila de la plantilla, en la primera hoja, tienen los campos que componen un documento soporte. Al desplazar el cursor sobre cada campo, puedes ver una pequeña descripción sobre cómo diligenciar el campo respectivo. Cada fila va a representar un documento soporte. El archivo puede tener hasta 250 documentos soportes. Vamos a realizar un primer ejemplo de explicación. En este caso, un documento soporte de un solo producto. Para ello vamos a diligenciar de izquierda a derecha. El primer campo es fecha de generación del documento soporte. La ventana de descripción nos indica que es un formato año, mes, día separado por guiones. Debemos tener presente que cada campo del Excel sea de tipo texto para no tener errores en el diligenciamiento. De manera opcional podemos ingresar la fecha del documento soporte. En caso de dejarlo vacío, el sistema va a tomar la fecha actual. En este caso vamos a ingresar la fecha. En tipo de identificación fiscal nos indica que debemos ver un código de la tabla 1. Para ello vamos a la hoja 2. La tabla 1 corresponde a códigos de tipo de identificación del proveedor. En este caso vamos a seleccionar NID, el cual es el código 31. Vamos a colocar en el campo el código 31. Sigue tipo de persona. Se debe colocar un valor de la tabla 3. Vamos a dirigirnos a la tabla 3. Tipos de persona, jurídica o natural. Vamos a decir que es natural. Ingresamos el código 2. Sigue el número de identificación. Ingresamos entonces el número correspondiente al NID con dígito de verificación. Luego, la razón social. La escribimos y seguido está procedencia o organización, que es un código de la tabla 7. Vamos a la hoja 2 y tenemos persona con root, código 10, y persona sin root, código 11. En este caso es persona con root, ya que tiene NID. Por ello debemos colocar el 10. Siempre que el proveedor tenga root, debemos generar procedencia de organización, código 10, y tipo de identificación fiscal 31. El tipo de persona puede ser jurídica o natural. El siguiente campo es dirección. Ingresamos la dirección del proveedor. Sigue responsabilidad fiscal. Nos indica que debemos registrar un código de la tabla 10. Vamos a la tabla 10 y seleccionamos el código que requerimos y lo agregamos. Correo de proveedor, este es opcional. Teléfono de vendedor o proveedor también es opcional. País, departamento y ciudad nos indica que es un código de la tabla 2. Vamos a la tabla 2. Inicialmente tenemos que el país es Colombia, código CO. Y seguido están los departamentos. Por ejemplo, colocaremos Huila, que tiene el código 41. Y luego la ciudad. Buscamos el departamento Huila
y vamos a seleccionar la ciudad y colocamos el código correspondiente. Seguido está tipo de documento soporte. Nos indica que es un código de la tabla 5. Ubicamos la tabla 5 que nos dice que tipo de documento soporte es 05 y la nota de ajuste es 95. Vamos a colocar en este primer ejemplo el código 05. Luego está consecutivo de documento soporte. Debemos tener en cuenta el consecutivo de nuestra numeración y el último documento elaborado en la plataforma. Para ello vamos a Tributo, en Estados, Documento Soporte, y allí podemos ver que vamos en el número terminado en 72. Entonces debemos generar el 73 y lo colocamos en el campo. Número nota y consecutivo nota lo usamos únicamente cuando estemos elaborando una nota de ajuste. Después están medios de pago. Nos indica que se debe colocar un código de la tabla 15. Ubicamos la tabla 15 y en este caso diremos que es instrumento no definido, código 1, y lo agregamos en el campo. Luego, en días de pago, allí se indica si es a contado o a crédito. Si es a contado, debemos colocar el número 0 o dejar el campo vacío. Si es a crédito, debemos colocar el número de días del crédito. En este caso lo dejaremos vacío, es decir, a contado. Después está forma de transmisión. Debemos ingresar un código de la tabla 9. Allí nos muestra por operación o acumulado semanal. Vamos a colocar el 1 por operación. Fecha de compra. Nos dice formato año, mes, día separado por guiones. Colocamos la fecha de cuando se adquirió el bien o servicio. Orden de compra y fecha de orden de compra corresponden a la referencia de la orden de compra, en caso que esté relacionado con el documento soporte. En caso contrario, dejamos vacío. En tipo de retención, registramos un código de la tabla 4. Vamos a la tabla 4 si es sobre el documento total o sobre un producto específico. Para este caso vamos a ingresar el código 0. Luego está tipo de moneda. Acá colocamos siempre COP. Ahora llegamos a las columnas amarillas. Estas corresponden a los productos o servicios del documento soporte. Siempre va a ser obligatorio el código del producto. Podemos colocar el código de la cuenta de cobro o en caso de que no se manejen códigos, podemos colocar de alguna manera, no aplica. Por ejemplo, N/A. Descripción del producto o servicio. Vamos a decir que son honorarios del mes de octubre. Cantidad corresponde a la cantidad de productos o servicios. Vamos a decir que la cantidad es 1. Y el valor unitario son 3 millones. Debemos tener presente que siempre hay que agregar valores enteros. En caso que se requiera hacer uso de decimales, se pueden agregar 2 decimales separados por un punto. Valor total bruto corresponde a la cantidad por el valor unitario. En este caso es 3 millones. Valor total impuestos se diligencia únicamente si el documento soporte tiene IVA. Si el documento soporte tiene IVA, acá vamos a colocar el total de ese impuesto IVA. En caso contrario, lo dejamos vacío o en 0. Valor total neto corresponde al valor total bruto más el valor total impuesto, en este caso 3 millones. Porcentaje de IVA. Acá debemos tener presente que únicamente se registra un número entero que corresponde al total del porcentaje a aplicar. Por ejemplo, si colocamos 50, estamos indicando que es 50%. Si colocamos 25, quiere decir que es el 25%. Y así sucesivamente. Base de IVA es el valor unitario
de que el IVA es sobre un producto específico. Por ello, las columnas son amarillas. El valor IVA es la operación de la base por el porcentaje y vamos a tener el valor hijo. Para este caso va a quedar vacío, ya que nuestro documento no tiene IVA. Tenemos luego retención en la renta y retención en el IVA, según aplique el caso. Si necesitamos aplicar una retención, vamos a colocar la base de la retención. En este caso vamos a decir que es el valor neto. Colocamos el porcentaje de la retención. Si colocamos 50, quiere decir que es el 50%. Si queremos hacer uso de decimales, debemos separarlos con punto. Valor de la retención va a ser 1.500.000. Tener presente que el valor de la retención no va a restar o a sumar frente al total neto del documento. La retención es de carácter informativo. Igualmente, tampoco debe ir en total impuestos. Eso solo son para el impuesto IVA. Si necesitamos observaciones, está el campo Observaciones, en el cual se puede escribir hasta 500 caracteres para agregar información al documento. El campo Resolución nos permite, cuando vamos a realizar una nota de ajuste, relacionar el número de la resolución del documento soporte de referencia. Este campo es opcional. Una vez diligenciamos todo el documento, soporte o los que necesitemos, hacia abajo vamos a dar clic en el botón Guardar. Vamos a Tributo, vamos a Cargar archivos. Damos clic en el botón y ubicamos el archivo que queremos cargar y damos clic en Validar archivo. El sistema nos va a indicar cuántos documentos tiene el Excel, cuántos cumplen con las validaciones mínimas y cuántos tienen errores. En este caso, el Excel tiene un documento soporte y quedó correcto. Al dar clic en OK, nos va a llevar al apartado de estados documento soporte. Allí podemos ubicar nuestro archivo. El terminado en 73. Y acá lo podemos visualizar. Fue procesado correctamente. Lo sabemos porque está en estado DIAN 00. En el botón del ojo lo podemos visualizar en la página de la DIAN y así se elabora un documento soporte desde la carga masiva. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para explicar cómo se evidencian los errores. En este caso vamos a elaborar el 74 y por ejemplo ingresamos mal la responsabilidad fiscal. Vamos a guardar nuestro documento y nos dirigimos a Tributo, en Cargar archivo. Seleccionamos el archivo, damos en Validar y el sistema nos va a indicar cuántos archivos tiene el Excel. En este caso, 1. Y nos va a indicar los errores. Tiene un error. En la parte inferior nos aparece el número del documento soporte que tiene el error y el motivo por el que no se pudo procesar correctamente. En este caso, la responsabilidad fiscal no se encuentra en el sistema. Es porque estamos indicando un código de responsabilidad fiscal incorrecto, que no corresponde a alguno de la tabla 10. Para corregir debemos verificar el código en la tabla y colocarlo en la columna correspondiente, guardar nuevamente el documento e ir a Tributo y volver a cargar el archivo Excel. Ahora ya nos aparece que quedó correcto y ya lo podemos visualizar. En estado aparece DIAN 00, lo que indica que fue procesado correctamente. Ahora bien, si necesitamos realizar una nota de ajuste, por ejemplo, necesitamos anular este documento soporte número 74, lo único que debemos tener presente es cambiar el tipo de documento. Vamos a la tabla 5 y tomamos el código de la nota de ajuste, que es el 95.
y lo cambiamos en la columna. En número de nota colocamos NA y el prefijo y el consecutivo de la nota. Debemos tener presente que las notas no tienen consecutivo. Por tanto, podemos colocar un número del 1 al infinito, haciendo uso del prefijo. Concepto de nota, debemos registrar un código de la tabla 6. Vamos a la tabla 6. En este caso indicamos que es una anulación de documento soporte, que es el código 2, y lo colocamos en la columna. Una vez registrados esos campos, podemos anular el documento terminado en 74. Vamos a dar clic en guardar y vamos a atributo, en cargar archivos. Damos clic en el botón, cargamos el archivo y damos clic en validar archivo. Y nos indica que quedó correcto. Cuando buscamos los documentos en base a la fecha de registro, vamos a ver que nos generó la NA10 anulando el documento terminado en 74. De esta manera podemos elaborar una nota de ajuste a un documento soporte. Es importante tener presente que se debe hacer uso de los comentarios que están en los encabezados de las columnas de la plantilla que tienes descargada y no de los que aparecen en este video, ya que por actualizaciones siempre debes hacer uso de la plantilla más reciente. Como último ejemplo, vamos a hacer un documento soporte de 2 productos, para cuando necesites generar uno de 2 o más productos. Para ello, debemos tener presente que todas las columnas verdes se van a repetir y lo que va a cambiar son las columnas amarillas. Esto quiere decir que la columna de la A a la Y, que son las verdes, la información se va a repetir de acuerdo de la cantidad de productos que tenga el documento soporte. En este caso se va a repetir 2 veces porque son 2 productos. En la descripción colocamos producto 1 y producto 2. Cambiamos el código, la cantidad y el valor unitario. Entonces, nuestro valor bruto será la sumatoria de las cantidades y valores unitarios de cada producto. En el primero tenemos 3 millones y en el segundo 10.000 pesos, lo cual nos va a dar un valor de 3.010.000 pesos. Nuestro valor neto será el valor total bruto más total impuestos. Para este caso será el mismo valor total bruto. Vamos a indicar que este documento no tiene retenciones. Sin embargo, donde se presentan las retenciones, lo que hacemos es de igual manera duplicar las columnas que sean verdes. Debemos fijarnos que corresponda al código de documento soporte e indicar el consecutivo correspondiente. Guardamos nuestro documento y nos dirigimos a atributo. Vamos a cargar archivos en documento soporte. Seleccionamos el archivo y damos clic en OK. En estados de documento soporte podemos ver nuestro documento soporte. En el botón rojo podemos ver que aparece el producto 1 y el producto 2.